Hola, hola, bienvenidos al programa ICUA. Yo soy Ana Patricia Martínez Maqueda. Les voy a estar presentando un hermoso proyecto que es la de pintar sobre remeras. Mi emprendimiento se llama Ana y Dana Creaciones. Vamos a comenzar el paso a paso para que ustedes también puedan realizarlos en sus casas. ¡Comenzamos! Primeramente les voy a estar comentando cuáles son los materiales que tienen que utilizar. La remera de algodón, las pinturas para tela, pinturas 3D también para tela y los marcadores para tela. Para obtener este dibujo, yo primero imprimo el dibujo y le paso sobre la tela con el papel carbónico. Para pasar la imagen sobre la remera, tenemos que colocar el carbónico del lado azul para abajo de la remera, encima el dibujo y le calcamos con un bolígrafo, bien para que pueda notarse así como este dibujo. Vamos a proceder a pintar. Utilizamos los pinceles de cerdas finas. Y la pintura para tela. Siempre respetando la marca del carbónico. Normalmente se opta por los pinceles de cerda fina porque dejan más impregnada la pintura sobre la tela de algodón. Yo comencé a pintar prácticamente siendo autodidacta. Me fijé en una escuela que utilizó un año para su exhibición todas las remeras con las pinturas de relieve. Y después busqué la pintura, busqué cómo se llamaba y comencé pintando toallitas. Escribía los nombres y después una chica me pidió una remera que era la de Transformers. Entonces le dije, voy a practicar y si me sale te voy a hacer. Y de la primera práctica me salió súper bien y subí en las redes y me empezaron a pedir las remeras y allí comencé. En esa primera Navidad ya pinté 100 remeras. Después para Año Nuevo también. Este es el mes en el que siempre salen de 100 a 200 remeras pintadas a mano. Lo que más sale son las remeras familiares así para cumpleaños. Utilicé esta imagen porque es lo que nos caracteriza a nosotros como aregüeños, que es la alfarería. Yo realizo el trabajo en mi casa. Ahí me dedico a pintar allí sobre pedido. Gracias a Dios no falta trabajo porque siempre hay remeras para pintar. A este jarrón vamos a darle un toque un poco más oscuro, mezclándole el negro. Y utilizamos esta cerda más dura para que pueda mezclarse los colores y se torne un poquitito más oscuro, para que no choque tanto con el color del cabello de la alfarera. Como les digo, no se preocupen de los bordes, que eso se va a retocar, ya sea con el marcador para tela o con la pintura 3D. Lleva el nombre de Ana y Dana Creaciones por el nombre de mi hija. Ella es Dana. Voy a mostrarle una pequeña parte con la pintura 3D, porque esta es una pintura que requiere 24 horas de secado una vez al aplicar sobre la remera. Contorno. ¿Por qué le llaman 3D? Una vez al aplicar ya tiene ese aspecto de 3D, pero una vez secado la pintura le pasas calor ya sea con plancha o con secador y es una pintura
que crece. Yo le digo una pintura que crece porque tiene ese aspecto. Este también es otra pintura, pero esta no requiere de pasarle calor encima. Esta sí ya queda con ese efecto 3D. Queda como un relieve. Para darle detallitos. Normalmente las letras yo realizo con este tipo de pintura. No le va a afectar si le pasas el calor, pero no va a crecer como la otra pintura que van a estar viendo cómo queda. Acá voy a utilizar el pincel para tela, para marcarle la carita, el ojo. Esta es una pintura, un pincel que tampoco sale al lavar porque es para tela. No es pincel permanente, es para tela. Un tip recomendable para pintar la remera es colocar ya sea un cartoncito o una hoja blanca por debajo, porque el algodón no absorbe enseguida y quiere absorber del otro lado de la remera. Entonces siempre colocar una hoja blanca por debajo de la remera. Y acá, como ven, este es el efecto 3D que yo le llamo. Queda ya así la pintura una vez que vos le pasás con el secador. Tiene que estar al máximo porque tiene que ser bien caliente para que pueda tener ese relieve. Acá le hicimos como un barrido de pintura marrón para que no quede así flotando la imagen, porque siempre es bueno ponerle una base para que se sepa que esté ya sea en el piso. Entonces le hicimos el barrido con la pintura marrón. Y acá el marcado con el pincel permanente de tela. Ven acá cómo queda. Al secar se nota bien la mezcla que hicimos con el marrón más oscuro. Y esta es la pintura que ya queda con el efecto relieve sin pasarle el calor. Acá le agregamos un poquitito del marrón metalizado para que quede así brilloso. Me siento muy contenta y siempre las mismas personas que confían en mi trabajo, y yo les insto a que emprendan y que todos los proyectos que tengan no tengan miedo de realizarlo. La que siempre me ayuda en noviembre y diciembre para pintar es mi mamá, porque es la fecha en la que más salen remeras. Ella es la mano derecha del emprendimiento Ana y Dana Creaciones. Mi sueño es abrir un saloncito, tener ya remeras exhibidas, más bien de lo que sea de la ciudad de Areguá, las frutillas, el dibujo de la iglesia, y que la gente visite y pueda ver que realmente un trabajo artesanal también es muy lindo, y que la gente apoye más también a lo artesanal. Para pedidos pueden realizar por teléfono, es mi número, el 0992-848-175. Me encuentran en Instagram como Ana y Dana Creaciones, y en el Facebook tiene el nombre de Artículos Escolares. Es más, gracias al programa ICOA por darme este espacio, que es mega importante para un emprendedor, la de publicitar los trabajos. Aquí tenemos la remera terminada. Me encantó haber compartido este trabajo con ustedes. Es más una imagen nuestra de la ciudad de Areguá, que son las alfareras, dedicadísimas ellas siempre a moldear con sus manos mágicas, como nosotros le decimos. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.